Continuamos en esta mañana. Bueno, tenemos a Violeta Santiler. Violeta, saludos, buenos días. Quiero saber, ¿qué es una emergencia económica? ¿Con qué se come eso? ¿Cómo es eso? ¿Cuándo yo puedo determinar que tengo una emergencia realmente en términos financieros? Violeta, ayúdame, por favor. Saludos. Buenos días, muy buenos días, ¿cómo están? Bueno, un ejemplo que es recurrente, por ejemplo, una ama de casa que necesita que le rellenen su cilindro de gas y cuando lo manda al distribuidor, él le dice, mire señora, ese cilindro de gas ya no soporta que sea rellenado. Usted tiene que comprar otro. Eso es una emergencia que sí o sí ella va a tener que buscar ese dinero para restituir ese cilindro de gas Jesús, porque hay que comer. el dial de Quisqueya. O sea que esa es 96, 89, una de las maneras en que a usted le 96. puede resurgir una emergencia. Otra 96.1 emergencia y sucede, estas personas que 98.5 tienen en ciertas Santiago. situaciones de salud que son recurrentes, necesariamente tienen que tener un fondo de emergencia porque aun cuando tengan un seguro médico, hay ocasiones en que tienen que ir, tienen que pagar alguna diferencia. Entonces, Violeta, es Violeta, necesario. Violeta, Sí. yo me pregunto, tú eres que eres un coach financiera, ayudas a uno con ese tipo de cosas. Yo pregunto, ¿cómo yo puedo en este tiempo hacer, o cómo podemos nosotros todos hacer ese fondo de emergencia? ¿Qué parte del presupuesto debe ser? Si un 3, un 5, un 8, un 10. ¿Y cómo en medio de esta situación de crisis puedo hacerlo? ¿O cómo nos sugieres que lo hagamos? Mire, en la última entrega hablábamos de que se debe de disponer un porcentaje para el ahorro. Comprendo que muchas personas en este momento no pueden hacer ese fondo. Sin embargo, quienes reciben cuentas de nómina, que le pagan por nómina, pueden pedirle al banco que les reserven cierta cantidad de dinero al inicio. El ahorro tiene que hacerse de la primera partida que usted saque de sus ingresos, tiene que destinarse para el ahorro. Otra manera de reservar fondos es eh, manejando bien los recursos. Por ejemplo, eh, cuando usted dispenda, ¿cómo se dice? Cuando usted no maneja bien la comida, el combustible, entonces usted de ese modo, usted va a tener excesos en gastos. Pero en el momento en que usted decida, si yo compro, por ejemplo, si yo como pollo 4 veces a la semana, yo voy a comer vegetales 2 veces y el dinero que vaya a utilizar para esa carne, yo la voy a guardar. O sea, se puede ahorrar tanto en recursos como en dinero. Y ustedes dirán, es muy fácil. Mire, aquí muchos dominicanos tenemos ese fondo de reservas. Lo que pasa es que se llama clavo. ¿Cómo que le dicen? Clavo, el Clavo. Un clavito. clavo, bien, un clavo. Tengo un clavito ahí. El clavito. Entonces ese clavo es vital, sobre todo cuando usted tiene niños, usted no sabe lo que pueda pasar. El fondo de emergencia va a ser del tamaño que usted decida y que usted obviamente pueda hacer. Esta situación es transitoria y va a pasar. Entonces, un fondo de emergencia debe de incluir, por ejemplo, de 3 a 6 meses de esos fondos básicos, de esos gastos básicos que usted tiene. Y usted cuando vaya reservando esa cantidad de dinero, usted la puede colocar en un instrumento financiero que le genere ingresos. Ese dinero tiene que tener nombre. Hay personas que están retirándose jovencitos, porque hay instrumentos que le permiten ir ahorrando para ese fondo de retiro. O sea, el fondo de emergencia es un fondo que tiene diversas utilidades. Son reservas, son ahorros, y usted le pone el nombre. Y mire, cuando usted tiene una emergencia y usted tiene ese fondo, es que usted se da cuenta de lo importante que es tener ese clavo. Y cuando ese clavo tiene nombre, nadie se lo va a utilizar para otra cosa. Vamos a poner un ejemplo. Usted tiene 10,000 pesos para los gastos de la casa, que si dependiendo de su situación, que sea para cualquier tubería que se rompa, un celular que se le pierda, que no tenga seguro. Usted de ese dinero que va a tomar va a reparar o a reponer eso que le falta.
Sin embargo, si yo le invitara a usted para que con esos 10,000 pesos que usted tiene guardado, nos fuéramos de fin de semana o simplemente yo le vendiera algo que cueste ese dinero y usted está seguro de que necesita ese fondo para emergencia, no lo va a usar. Entonces, ese fondo tiene que tener nombre y tiene que estar guardado en algún lugar donde usted no tenga alcance. Eso es conciencia financiera y económica para un caso de emergencia. Muchísimas gracias por arrojarnos luz con relación a todo este tema, Violeta. Y ya ustedes saben, hay que guardar su clavo para cualquier situación de emergencia. Un abrazo, buen resto de día para ti y los tuyos.